Bueno, entonces, como les venía contando, hoy vamos a tener la clase sobre el concepto de poder. Cuando nosotros estamos hablando de poder, estamos hablando de algo que es connatural al ser humano y que es de gran importancia para el tema de las relaciones sociales, las relaciones interpersonales y obviamente para el derecho. Yo quiero que piensen en un salón de clases donde el docente no genera autoridad o respeto en los estudiantes. Imagínense en cómo se convierte esa situación en la clase. Entonces eso deriva en una anarquía que es difícil entonces que se produzca conocimiento, que haya respeto entre los compañeros, que haya respeto del docente hacia el estudiante y del estudiante hacia el docente. Lo mismo pasa en la sociedad. Imagínese en un estado donde la gente pueda hacer lo que le venga en gana, que si se pasa un semáforo, pues no haya sanción, que si mata no haya sanción, que si eh, roba no hay sanción. Entonces ustedes se darán cuenta por qué la importancia que tiene para el concepto de Estado esa relación con el concepto de poder. Ahora miremos qué entendemos entonces por el poder público, que es el poder que hace parte como elemento formal del Estado. Tenemos que decir que una sociedad no podría constituirse política y jurídicamente sin la existencia de un poder público o de una autoridad soberana que debe ser acatada y respetada por el conglomerado social. El concepto de poder no es un concepto que sea solamente político y jurídico, sino que también es un concepto sociológico. Frente a ese concepto sociológico o frente a esa visión que también es sociológica, Bodenheimer decía, el poder es la capacidad de un individuo o grupo de llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos o grupos. Entonces, cuando estamos hablando del concepto de poder, estamos hablando de la capacidad de doblegar a otros o a otro. Es decir, si alguien quiere hacer lo que le da le gana en el Estado y estar matando, pues entonces aquí tiene que estar el Estado para proteger a esos otros seres humanos y a esas otras personas de esa violencia que se está generando ese individuo. Entonces, si ustedes ven, es la misma consistencia que se dan en todos los temas de las relaciones interpersonales. Si un esposo se está manejando mal y quiere hacer lo que le da la gana, pues ahí está la mujer también para mostrarle un ejercicio de autoridad. Si lo mismo está pasando en un salón de clases, pues ahí tiene que estar el docente para mostrar que hay un límite a ciertos comportamientos. Y ese poder se ejerce de diferentes formas, por medios físicos, morales, psicológicos o intelectuales. Entonces, alguien se puede parar al frente, por ejemplo, alguien están haciendo una fila para el metro y alguien llega y quiere meterse en la fila. Entonces alguien que sea físicamente corpulento le dice, hey hermano, ¿vos qué estás haciendo? Entonces ahí hay una capacidad física en donde está tratando de obligar a esa persona que está generando ese comportamiento. También hay una concepción moral en esa estructura de poder. Recuerden ustedes, bueno, no sé si, yo creo que muchos de ustedes no les tocó, sus abuelitos sí, había un alto grado de coerción moral. Entonces las mujeres tenían que llegar vírgenes al matrimonio y si tenían hijos por fuera de ese matrimonio, entonces eso era sancionado moralmente y era un factor entonces donde la iglesia mostraba su poder de una forma excluyente. Tenemos también esos factores psicológicos, entonces piensen ustedes en la capacidad que puede tener el Estado a partir de, por ejemplo, la cultura ciudadana, de generar un desarrollo psicológico, de transformar ciertos comportamientos. Recuerden ustedes, por ejemplo, lo que está pasando ahora con Transmilenio, que la gente se monta y no paga. Entonces, uno podría pensar que a partir de factores psicológicos de incorporación de competencias ciudadanas, esos temas se pueden transformar y hay un ejercicio del poder. Y hay otro que es la superioridad intelectual, que hay personas que por su bagaje intelectual, por su capacidad intelectual,
usted la reconoce como autoridad. Eso podrá pasar con sus padres, con un hermano, con un tío, con un docente. Esas cosas pues nos pasan a todos realmente en las situaciones de la vida diaria. Muchos filósofos y sociólogos han resaltado la importancia de ese concepto de poder para el estudio de la vida humana. Inclusive hay un gran filósofo que se llama Bertrand Russell y señalaba que el poder es el concepto fundamental de toda ciencia social, en el mismo sentido que la energía lo es de la física. El amor al poder, sostiene él, es el motivo principal que produce los cambios que tiene que estudiar la ciencia social y las leyes de la dinámica social. Recuerden ustedes que cuando nosotros estábamos hablando de Maquiavelo, hablábamos de la importancia que tenía ese poder para él y la forma entonces cómo se accedía al poder y cómo se permanecía en él. Pues entonces nos está diciendo Bertrand Russell que el verdadero factor que une las ciencias sociales es el concepto de poder. Es un tema muy interesante, se requeriría de cierta profundidad y cierto bagaje y cierto conocimiento en todas las ciencias sociales para evidenciar que así es. Pero lo que sí tendríamos que decir es que sin duda es un elemento de reflexión en toda ciencia social, en la psicología, en la antropología, en el derecho, todo lo que son las ciencias sociales tienen que ver directamente en la política, tienen que ver directamente con el concepto de poder. Ahora miremos, uno diría, venga, pero ¿cómo entonces se desarrolla ese poder en el Estado? Ese poder en el Estado tiene dos componentes. Entonces, cuando hablamos de los elementos que conforman el poder público, tenemos que hablar de los conceptos de dominación y competencia. ¿Qué es la dominación? Es la capacidad material de hacer cumplir las decisiones de los gobernantes, la capacidad de obligar, así sea por la fuerza, a los gobernados a obedecer esas decisiones. Esa voluntad de dominación es característica común de un gobernante y esa capacidad es más o menos acentuada también de acuerdo a la personalidad, pero también de acuerdo al régimen político imperante dentro del sistema de gobierno. Cuanto más apoyo ciudadano tiene el régimen político, también tiene mayor legitimidad y menos necesario será el factor de dominación, ya que si tiene el respaldo ciudadano, no necesita de estar obligando a través de la fuerza a las personas que está dirigiendo su autoridad. La capacidad de coacción está directamente relacionada con el factor dominación, ya que es el elemento indispensable para el ejercicio de la autoridad. Recuerden ustedes que ese aparato coercitivo del Estado está integrado por las fuerzas militares y de policía, los organismos de seguridad y el sistema penitenciario. Entonces, yo quiero que ustedes analicen cómo algunos gobiernos han tenido un alto factor de dominación, inclusive por la personalidad del gobernante. Y eso no es tampoco de forma peyorativa, porque hay momentos en la sociedad que se requiere de ese factor dominación. Ese factor dominación, espérenme un momentico, por favor. Ese factor dominación es de vital importancia y más en un país como Colombia. Nosotros hemos tenido a través de la historia una dificultad muy grande para hacer control territorial y para mantener el monopolio de las armas. Eso significa entonces que había un déficit de ese factor dominación dentro del territorio colombiano. A ustedes no les tocó, pero cuando yo tenía la edad de ustedes, nos daba miedo ir a Barbosa, nos daba miedo ir a Girardota, nos daba A miedo San ir a Santa Fe de Carlos, Antioquia, a San Carlos no se podía ir, a San Carlos duro. se moría uno del susto, pues, y está aquí pegado en el oriente. Habían secuestros en Llano Grande. Espérame un momento, por favor. Ok.
Entonces, eran momentos de mucha tensión, donde las personas teníamos mucho temor, inclusive de ir a partes muy cercanas, porque había unas prácticas que se llamaban las pescas milagrosas. Entonces, la vía Medellín-Bogotá, pues prácticamente se usaba un ratico en el día y era imposible viajar en la noche por el peligro que se corría. ¿Qué pasó? Vinieron unos gobiernos en los años 90 liberales que tuvieron dificultades para ese control territorial. Luego viene una época con Andrés Pastrana en 1998, donde se da una transición, se empieza a fortalecer el Estado, las Fuerzas Armadas empiezan con una estrategia interesante y en el 2002, que llega el doctor Álvaro Uribe Vélez, se da un ejercicio muy interesante, inclusive por la personalidad de Álvaro Uribe, donde se da ese factor dominación de una forma muy interesante, porque como ustedes, como les venía contando, era necesario también que se generara ese ejercicio de autoridad, esa necesidad de respetar la condición humana, pero a partir también de un ejercicio donde fuera el Estado quien tuviese el monopolio de las armas y el control territorial, para que ustedes lo tengan en cuenta. Después de ese factor dominación, que como les digo depende también del régimen político, uno podría pensar entonces que se da un alto factor de dominación también en las dictaduras. ¿Por qué? Porque entonces está el aparato coercitivo del Estado dominando de una forma fuerte a través de esa coerción material la posibilidad de que las órdenes se hagan cumplir, ya no a través del carisma, la personalidad o que la gente considere que es buena o mala la conducta o la norma, sino que estamos hablando acá de que a través de la fuerza del aparato coercitivo del Estado, es donde se hace sentir ese factor de dominación. Para seguir entonces, después del factor dominación, tenemos un factor que es el factor competencia. Consiste en la actitud reconocida del gobernante para adoptar soluciones justas a los problemas que plantea la conducción del conglomerado. Y eso se hace, y eso normalmente hace que los mandatos sean obedecidos sin necesidad de recurrir a la fuerza. Dentro de un gobierno democrático, por lo general predomina la competencia sobre la dominación. La dominación es muy importante. Es más, en el gobierno de Álvaro Uribe, no en todos los municipios de Colombia estaba la fuerza pública, estaba la Policía Nacional. Y Álvaro Uribe ordenó que en todos los municipios de Colombia tuviese que haber Policía Nacional. Y muchos de los alcaldes no querían, pero él desarrolló esa estrategia. Ahora, el factor dominación debe estar ligado al factor competencia. También usted tiene que hacerle entender a su pueblo que está ejerciendo esa coerción material, pero porque es buena para ustedes, porque es necesaria para ustedes, porque eso lo que permite es que la gente entienda las decisiones, cómo esas decisiones que se están tomando son también en beneficio de la comunidad. La competencia es entonces que el gobernante está desarrollando esos fines esenciales desde el Estado, la prestación de esos servicios estatales. Por ejemplo, hay un tema muy interesante que se desarrolló ahora con la crisis del COVID-19 frente al gobierno de Iván Duque. La popularidad del presidente Iván Duque ha crecido inmensamente porque la gente considera que se están tomando decisiones pensando en la propia gente. La popularidad está algo así como en el 86% y eso significa entonces que la gente aprueba las decisiones que está tomando el presidente. Les cuento, son 7 millones, por ejemplo, de subsidios. Eso es una cosa impresionante que sean 7 millones de subsidios los que se han generado. Entonces, ahí vemos entonces el factor competencia, lo que están haciendo los alcaldes. Voy a dar dos ejemplos de Envigado y Itagüí, diciéndole a la gente, venga, sabe que nosotros vamos a buscar la forma de subsidiarle los servicios públicos. A la gente de menos recursos la vamos a llegar con un mercado. Eso es el factor competencia, que el Estado también esté cumpliendo esos fines esenciales. También es el factor competencia, por ejemplo, lo que pasa con ustedes muchachos.
Una matrícula en la Universidad de Envigado es una matrícula que está subsidiada por el municipio de Envigado, porque realmente sin las transferencias que da la alcaldía a la universidad, la tarifa de la matrícula sería mucho más costosa. Quiero aprovechar también la oportunidad, muchachos, para decirles que la universidad está haciendo grandes esfuerzos para que ustedes tengan calidad académica, para que ustedes tengan la posibilidad de seguir eh, su estudio en la universidad. Y quiero que aprovechen la oportunidad. Yo sé que cuando uno tiene claro el objetivo de que quiere ser abogado, pues las dificultades que aparezcan van a ser muchas, sí, pero usted es capaz de sortearlas. Quiero que aprovechen esta oportunidad que les da la vida para que analicen si realmente es su sueño y no lo abandonen. Viene un segundo semestre académico donde las cosas seguramente serán diferentes, pero hoy hemos aprendido mucho desde la virtualidad, cómo consolidar estos procesos y como les digo, la universidad ha hecho un esfuerzo muy grande, hagan el esfuerzo también ustedes por continuar su carrera, por sacar lo mejor de ustedes, por pulirse. Ustedes están en primer semestre de Derecho, como yo le decía al decano en estos días, pues los estudiantes se equivocan y hay que darles oportunidades porque con nosotros también tuvieron esa grandeza de darnos oportunidades y de enseñarnos a ver el mundo desde una perspectiva más humana. Pero lo que quiero que ustedes se mentalicen es que si tienen claro su sueño, apúntenle con toda él. Dificultades van a haber de todo tipo, pero van a ser capaces de superarlas. Y piensen que un profesional en una familia es capaz de transformar su entorno familiar, su entorno cercano. Eso es muy, muy importante. Una familia donde hay un profesional es una familia que salió de la pobreza. Y no solamente de la pobreza económica, sino la pobreza mental, que hoy también es tan notable en la condición humana. Y uno lo ve, muchachos, en redes sociales. Miren, antes, cuando yo estaba joven, uno sabía que había gente estúpida, pero los estúpidos nadie los escuchaba. Hoy los estúpidos Mm. tienen las redes sociales para decir sus estupideces y hay gente que cree en esas estupideces. Entonces, esto, lo que estoy diciendo, está basado en un texto que escribió Humberto Eco, donde él plantea, Humberto Eco, que es uno de los grandes semiólogos que ha dado eh, la humanidad, donde él plantea que hoy los idiotas tienen las redes sociales como especie de periódico para compartir sus estupideces y entonces la estupidez se va masificando. Y ustedes, mejor dicho, los idiotas están en todos lados. Ni bueno ni malo, simplemente que usted tiene que hacer ese proceso de seleccionar la información y darse cuenta quién no tiene la suficiente información como para usted seguirlo, porque eso es importante. Sigan las cosas buenas, sigan los comportamientos buenos, sigan aquello que les puede dar la posibilidad de ser mejores. Emmanuel Kant decía en los imperativos categóricos, ajusta tu conducta de forma tal que ésta pueda ser considerada una ley universal. Si ustedes ajustan su conducta, su vida desde esa perspectiva, seguramente van a ser personas exitosas en todo lo que hagan y sobre todo felices. Eso significa un esfuerzo intelectual, eso significa un esfuerzo económico, eso significa estar preparados para una clase, eso significa tener una concepción de vida de respeto por el otro y eso no es fácil. Por eso les digo, ustedes hoy aprovechen ese espacio que se están construyendo y la universidad es supremamente importante para eso. La universidad es su mamá, la universidad es la mamá de cada uno de nosotros. Yo soy egresado de la institución universitaria de Envigado. Ahí hice mi pregrado. Tengo especialización de la autónoma y maestría de UPB, pero yo siempre seré egresado de la institución universitaria de Envigado, igual que ustedes. Entonces, quieran a esa mamá con defectos, con cualidades, esa es su mamá. Ámenla, no hablen mal de la universidad, que no hay nada más feo que alguien esté hablando mal de la mamá. Eso es horrible. Entonces, hablen bien de su mamá, porque con defectos y todos, la que ustedes tienen y la que escogieron, afortunadamente. Entonces los invito para que tengan ese compromiso con la universidad. Nosotros, los docentes, estamos comprometidos con ustedes porque nosotros queremos cada vez tener mejor generaciones de abogados,
porque esa es la única forma en que se garantiza que ustedes cuando salgan al mercado laboral van a tener la posibilidad de tener grandes trabajos. Sigamos entonces con la clase y me perdona ahí la propaganda. Tenemos entonces que desde ese factor de dominación y competencia se desprende algo que nosotros llamamos el poder de hecho y el poder de derecho. Ese poder de hecho y ese poder de derecho se establecen con diferencias importantes. Cuando nosotros estamos hablando de un poder de hecho, estamos hablando de un poder de facto. Ese poder de facto, un ejemplo de ello son los golpes de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Una minoría de personas dentro de ese Estado no está conforme con cómo se vienen desarrollando las cosas y da un golpe e impone su voluntad a través de la fuerza, a través de la audacia o a través de su capacidad de organización. Un buen ejemplo de eso es lo que pasó en la Alemania nazi. Recuerden ustedes que Hitler empieza a ascender en el poder con bases democráticas y llega un momento donde da su golpe de Estado y dice, aquí mando yo voy a ser el Führer del Tercer Reich, y entonces decimos que hay un poder de facto. Lo mismo hizo Mussolini en Italia, lo mismo hizo Tito en Yugoslavia. Y lo mismo pasó en dimensiones diferentes con Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1954, que ustedes cuando leyeron La Franja Amarilla se dieron cuenta que esa realmente ha sido como la dictadura moderna en Colombia. Especialmente esos golpes de Estado tienen un origen militar, por lo general es así. Ese es el poder de facto de hecho. Se caracteriza por la prevalencia del poder de dominación sobre la competencia. Y el poder de derecho, por su parte, es la prevalencia de la competencia y del poder sustentado sobre un modelo jurídico que permite tener controles a quienes ejercen el poder. Entonces decimos que en ese poder de derecho o ese poder en el Estado de Derecho, el poder está limitado por la ley y los principios. Esto me permite entonces hacer una construcción desde el concepto de Estado de Derecho. ¿Alguien sabe qué es el Estado de Derecho? El Estado por encima de la población. Del rey. De la El Estado por encima de esa figura del rey. A ver, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que en el Estado absolutista hay un alto factor de ¿qué? De dominación o competencia. Abran los micrófonos que yo los escucho. De dominación. Exacto, David, muy bien. La cogiste clarísima. El concepto de dominación, entonces, que es el único factor que predomina en el movimiento, en el modelo absolutista, viene a ser reivindicado, o mejor, viene a ser contrariado por el Estado de Derecho. Las tesis de racionalistas del siglo XVIII establecían que el origen popular del poder eran condición necesaria, ya que quien es el destinatario de la norma es el que la debe construir. Y se establece entonces que el rey también era limitado por esa norma. Si ustedes van y buscan, el 30 de enero de 1649, matan a Carlos I, que era rey de Inglaterra, porque quería volver a una estructura donde el rey estuviese por encima del pueblo, por encima del legislativo, y entonces en ese momento se le lleva a un juicio y termina con su muerte, porque él quería eliminar todo factor de competencia, toda situación que fuera un control para Carlos I, cuando desde 1215, desde la Carta Magna Inglesa, se había empezado entonces con la construcción de esos límites al poder del rey, primero con un principio que se llamaba no impuestos sin representación. Luego viene en 1265 algo que se llamó el Bill of Rights, o catálogo de derechos, o carta de derechos, y la construcción que se termina dando en el siglo XVII, a partir entonces de la muerte de Carlos I y la aprehensión de su hermano, precisamente porque querían evitar
esos factores de limitación al poder. Entonces, en el Estado de Derecho, para tenerlo muy claro, es el Estado donde la ley limita inclusive al rey. No hay ningún ser humano que esté por fuera de la norma jurídica ni de los principios jurídicos. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. El Estado de Derecho se establece como un modelo que lo que va a hacer es someter al rey a la norma jurídica. Obviamente en Inglaterra, en los otros países entonces se dio una construcción democrática y esa construcción democrática estableció unas instituciones del orden jurídico. Ese Estado de Derecho, ustedes lo pueden observar que nace ya de forma muy clara a partir de 1804 con el Código Napoleónico y con la interpretación exegética de la norma. Todo a partir de qué? De los postulados de Rousseau, sobre todo, donde se establecía que el rey tenía que estar sometido a la norma y que la norma la debía construir el legislador y que al juez solamente le estaba dado a aplicar esa norma. Era un simple mecánico del derecho. Sigamos entonces. El consentimiento al poder. Cuando hablamos del consentimiento al poder, estamos hablando de la necesidad que se tiene de que el conglomerado social tome conciencia de que existe un lazo de unión entre él y el poder que se ejerce en su beneficio. El consentimiento al poder se considera esencial para el surgimiento del Estado, ya que cuando esto se da se genera un asiento al poder institucional en el cual el poder se transfiere de una persona que lo ejerce a un ente que es el Estado. Es decir, el poder se sustenta en el Estado, no en la persona que esté detentando ese poder. Y es condición esencial para que se den relaciones de mando y obediencia, pero en una atmósfera de calma y de respeto mutuo. En el momento en que falta ese consentimiento al poder, se sobreviene la inestabilidad y la violencia. Voy a colocar un ejemplo sencillo. Miren, supongamos que estamos en un salón de clase y en el salón de clase hay una persona que está vendiendo cosas, hay otra persona que se está arreglando las uñas, hay otro que está escuchando música, hay otro que está hablando por teléfono, en fin. Todas esas conductas que se pueden dar en un salón de clase. Entonces el profesor dice, no, hágame el favor y pongámonos serios, vamos a meterle seriedad al tema por el respeto a sus compañeros y hacia el docente. Estamos hablando de que si la gente tiene una capacidad racional, se da cuenta que se está ejerciendo un poder, pero ese poder va en beneficio de todos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que haya un espacio propicio para que se desarrolle el conocimiento. Pero en cambio, también puede pasar que llegue un docente a clase, como nos tocaba a nosotros cuando estudiamos Derecho, y que les diga, ustedes tienen que venir vestidos de tal forma, ustedes no pueden hablar en clase, ustedes no pueden hacer preguntas, aquí quien manda soy yo y la autoridad mía está por encima de cualquiera de ustedes, no me pueden hablar, no pueden salir de clase, en fin. Cuando ya llega a ese punto de que la norma es tan estricta que no permite entonces que haya un comportamiento tranquilo y relajado, pues entonces también se genera un alto factor de dominación y tampoco hay tranquilidad en la clase. Cualquiera de los dos extremos es malo, entonces se busca un equilibrio y lo mismo pasaría en las sociedades. En las sociedades, por ejemplo, como pasaba en el comunismo ruso, Stalin tenía algo que se llamaba los gulags. ¿Qué eran los gulags? Los gulags eran campos de concentración donde llevaban a la gente que por sospecha pensaban que estaban apoyando el capitalismo. Entonces, los campos de concentración que ustedes le conocieron a Hitler realmente no es el autor era Stalin, que era un bandido. Realmente, si ustedes van y buscan la historia del comunismo ruso, se van a dar cuenta que fue un tipo que ascendió porque robaba bancos y mataba gente,
Entonces ese fue Stalin y Stalin tenía un alto factor de dominación. Lo mismo que Mao Zedong, lo mismo que Hitler, lo mismo que Stalin. Para que ustedes sepan, Mao Zedong mató más de 50 millones de personas y las mató como mataron también los rusos a mucha parte de su población, con hambre. La gente se moría de inanición. Hay historias muy interesantes, pero bueno, eso hará parte de otra clase y si ustedes quieren profundizar es muy interesante para que vean el banco de semillas que a principios del siglo XX tenía Rusia y lo que hizo Stalin con uno de los más grandes científicos rusos, muy ricos si quieren estudiar eso. Entonces, para que ustedes sepan pues cómo ese comunismo, como las extremas, de izquierda y de derecha, por ese alto factor de dominación, terminan generando unos problemas muy graves para la sociedad. Eso entonces tenemos frente al conocimiento del poder. Eh, sigamos entonces. Hay un teórico, a mí me encanta, se lo recomiendo, se llama Max Weber, es un alemán, también de por allá de principios del siglo XX, donde establecía que habían diferentes tipos de poder. Decía, hay un poder tradicional, que es ese poder que se da en el gobierno de las dinastías. Entonces, muy dado, por ejemplo, con lo que pasaba en China, con lo que pasaba en Japón, en la Europa medieval. Hay un poder carismático, que es el poder donde hay una persona, un jefe o un presidente que está calificado por su prestigio personal. Entonces, cuando uno ve un presidente carismático, eso hace también que esa persona tenga una forma muy interesante de ejercer el poder. Y tenemos el poder racional, que ese poder racional es cuando estamos hablando de que hay autoridades investidas por la ley. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí. Sí, señor. Listo. Les voy a hacer una pregunta. A ver, yo veo quiénes están como activos. ¿Quién consideran ustedes que hoy es un líder carismático, un presidente carismático, un jefe de Estado carismático? O sea, de los actuales, los vivos. Sí, Pero carismático en cualquier sentido, porque carismático es, lo podemos mirar por el lado agradable, igual por el lado desagradable, o no necesariamente. no, si es carismático es por el Es lado agradable. agradable. Sí. Ok. Profe, por ejemplo, Barack Obama fue un Sí, líder carismático. total. Fue, pero ahora mismo También, Hay uno que está saliendo mucho por redes sociales, que la gente lo quiere mucho y ha hecho temas muy interesantes en Centroamérica. Profe, El de Uruguay, algo Uruguay, así. el Paraguay, de algo así. Uruguay, Paraguay, Uruguay. ¿Cuál? el ¿Qué del fue el- Salvador. El ¿Qué del fue Salvador. algo así ese. de los de por allá? El del Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele. Nayib Mujica. Bukele, pero Mojica ya no lo es. Ah, sí. Mojica ya no es presidente. Por eso fue. quería que fuera un ejercicio de actualidad. No, han habido muchos. Por ejemplo, pues es innegable el carisma que tenía Hugo Chávez, es innegable el carisma que tenía Correa, es innegable el carisma que tenía también el de Uruguay. Entonces hay personas que han tenido un alto nivel de carisma y eso les ha facilitado su ejercicio del poder. Sí, Rodrigo. No, estuvo bien. No, que lo miraba por el otro lado, porque hay, en la misma, de la misma manera que hay gente carismática, hay gente odiada, y ahora mismo hay un montón. Imagínense Bolsonaro en Brasil y Donald Trump con... No, pues, Exacto. Y entonces, por ejemplo, si no tienen ese alto factor de competencia, les toca recurrir al factor dominación. Eso es normal. Lo que pasa es que se debe tratar de que haya un alto factor de competencia más que dominación. Lo que pasa es que en las sociedades actuales hay veces es difícil. Por ejemplo, si usted le dice a la gente sin la sanción que no salga, sin la sanción, va a ser muy difícil controlarlo, porque claro. nosotros no tenemos ese factor cultural. Miren,
a mí me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio de observar cómo son las escuelas en Japón. Alguien entre y ustedes se van a dar cuenta que los estudiantes entran, le hacen venir al profesor y se sientan. Y en la clase, si alguien tiene una pregunta, espera al final de la clase y alza la mano. Entonces no dice, ay, hijo de madre, vení, pero ¿qué es eso tan horrible? No, es que esa es su cultura. Esa es la forma en que ellos viven el conocimiento y además es la forma en que ellos tienen respeto por su profesor. Y eso es vital. Entonces cuando uno dice, ay, pero esa gente, ¿cómo así? Esa gente, ¿cómo hace? Es que es muy inteligente, no, es muy disciplinada. ¿Cultura? Cultura. Y una de las cosas que tienen ellos incorporados es ese respeto por los mayores. Y eso los tiene donde están. Eso los tienen donde están. Son la segunda, tercera economía del mundo. Tienen niveles de cualificación muy altos. Son personas que tienen esa posibilidad. Entonces, cuando ustedes piensen en la pobreza, piénsenlo también con un tema desde la mentalidad, desde hasta dónde ustedes o hasta dónde nosotros como sociedad, también la construcción de la pobreza es un factor mental, de no tener disciplina, de no tener respeto por el otro, de no tener respeto por sus papás, de no tener respeto por sus abuelos, de no tener respeto por sus docentes, de no tener respeto por sus compañeros, y cómo eso entonces va a generar un atraso mental desde el punto de vista económico, porque cuando usted no es disciplinado, porque cuando usted no respeta la autoridad, pues entonces eso le dificulta a usted los procesos intelectuales. Eso es muy importante cuando uno está estudiando. Sigamos entonces. Hay entonces, bueno, no, ya hablamos del consentimiento al poder. Hay unas teorías sobre el fundamento del poder. Esas teorías sobre el fundamento del poder se basan básicamente en 4. Tenemos la doctrina del origen divino del poder, que nosotros ya la vimos. Esa doctrina del origen divino del poder sostiene que el poder viene de Dios y se encuentra consignado en los textos sagrados de las diversas religiones. Recuerden que hablamos de lo que pasaba con la Torá, hablamos de lo que decía en la Biblia, hablamos inclusive de la forma en que manejan esa concepción del el origen divino del poder a partir del hinduismo, donde se establece que ese poder es dado por Dios e inclusive se generan un sistema de castas. Luego tenemos la doctrina del derecho divino sobrenatural. La doctrina del derecho divino sobrenatural consiste en afirmar que Dios elige a los gobernantes y los reviste de los poderes necesarios para conducir los asuntos terrenales. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden ustedes que es toda la concepción de lo que pasaba en Europa, en Europa medieval. Dios elegía al rey, y entonces como Dios elegía al rey, nadie le podía discutir, porque ¿quién va a discutir con Dios? Si ese es el representante de Dios en la tierra, y es el que le administra a Dios la tierrita. Luego tenemos la doctrina del derecho divino providencial, donde se establece que el poder en su origen parte de un orden providencial del mundo, pero está a disposición de los gobernantes por medios humanos. Esta es la teoría de las 2 espadas de Gelasio. Hay un poder espiritual que manejan los sacerdotes y hay un poder providencial que maneja lo terrenal, y para eso están los reyes. Y por último, tenemos la doctrina sobre el origen popular del poder, donde basado en un raciocinio de Aristóteles, se retoma en el siglo XVIII. Recuerden ahorita que yo les estaba hablando ahora de Rousseau, y en el siglo XVIII entonces se parte de que si el poder ha sido establecido para el beneficio de una colectividad, es menester que esa colectividad forme parte de la organización y el funcionamiento del Estado. Entonces, en la democracia recuerden ustedes que es el gobierno del pueblo, porque es el pueblo quien decide cómo se va a gobernar, porque es el destinatario también de ese gobierno. Esa es la idea de Rousseau que permea en el siglo XVIII
a los enciclopedistas franceses, sobre todo la de Rousseau, porque Montesquieu, recuerden ustedes, en el espíritu de esas leyes, concebía un gobierno también que era a partir de la monarquía, pero con los límites que ya hablamos inclusive con Carlos I, con Juan Sin Tierra 1215, en fin. Vamos a hablar de las características del poder en el Estado de Derecho. Pregunto, ¿todos tienen claro qué es el Estado de Derecho? Claro. De hecho, yo tengo por aquí un comentario. Dale. Cuando usted hacía alusión al Estado de Derecho y es el Estado por encima del rey, pues porque el Estado de Derecho entonces arranca desde allá. Para la Constitución de nosotros, de entrada, el artículo primero del título 1 arranca con eso. Colombia es un Estado social de derecho. ¿Por qué entonces aquí no tenemos rey? ¿Por qué lo asumimos? Ojo, una cosa es el Estado de Derecho y otra cosa es el Estado social de derecho. Ahí hay una diferencia importante. Yo te lo voy a esbozar por encima porque precisamente va a ser la sentencia T406 del 92 bueno, la que nos va a permitir hacer la diferencia, Rodri, entre Estado de Derecho y Estado social de derecho. Pero de entrada te lo digo. En el Estado de Derecho, lo más importante es la norma jurídica. La norma jurídica vincula al rey. El rey está sometido a la norma jurídica, donde haya rey, porque realmente la final construcción del Estado de Derecho van a ser las democracias, lo que se llama la democracia liberal, todo ese concepto de la filosofía liberal que termina también apuntándole al concepto de libertad que se desarrolla no solamente desde lo político, sino también desde lo económico. Entonces, en el Estado de Derecho, lo más importante es la norma jurídica, es la norma. En el Estado social de derecho, lo más importante es el individuo. Entonces, en el Estado de derecho sería impensable que un juez se salga de la norma jurídica para generar justicia, porque la justicia está en la aplicación de la norma de forma exegética. En el Estado social de derecho, el juez sí puede prescindir de la norma jurídica para llevar justicia al caso concreto. Esto que les acabo de decir les va a servir mucho para leer la sentencia T406 del 92. Listo. Pero, Rodri, ¿qué te digo de una vez? Eso precisamente que vos acabas de hablar es la construcción también de lo que es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, nosotros no tenemos rey precisamente porque hicimos la transformación de ese modelo absolutista a ese Estado de Derecho donde todo ciudadano colombiano, llámese presidente de la República, ministro, está sometido a la ley, a la Constitución, a los principios, a los valores e inclusive a los tratados internacionales ratificados por Colombia. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Entonces ahora hablemos de las características. Características del poder en el Estado de Derecho. Es un poder de superposición y centralización. ¿Por qué se dice que es un poder de superposición? Porque se eliminan todos los poderes políticos intermedios de los estamentos que antes disputaban el poder central de su autoridad sobre el conglomerado social. El poder se va sobreponiendo hasta llegar a imponerse sobre todos como un ente centralizado. Recuerden ustedes lo que fue la conformación lo que fue la conformación del Estado colombiano. Nosotros tuvimos una lucha con los españoles, por allá también los ingleses trataron de meterse por Cartagena y llegó un momento en que ese poder del Estado colombiano se fortalece y entonces se superpone sobre los españoles, se superpone sobre los ingleses y se centraliza en Bogotá. Recuerden ustedes que desde ahí gobernó Bolívar con la ayuda de Santander y luego pues todo lo que pasó. Ustedes saben que Bolívar se va a tratar de liberar otros pueblos y aquí hicieron fiesta mientras Bolívar estaba por allá. Pero entonces, para que ustedes sepan, es un poder de superposición y centralización. Esa es la primera característica o la A. Luego la B, es un poder político. ¿Por qué es un poder político?
Porque el Estado tiene múltiples tareas frente a sus ciudadanos, como lo son la satisfacción de las necesidades básicas, la satisfacción de las necesidades económicas con los mecanismos de intervención que tiene a su mano. Supremamente importante también para el concepto de Estado Social de Derecho que ustedes van a ver en la T406 del 92. Hay que entender que no es un poder patrimonial, porque no puede confundirse el patrimonio del Estado con el de los gobernantes. Eso pasaba en las monarquías absolutas. Entonces al rey le faltaba plata, porque por ejemplo con María Antonieta le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho la rumba. Entonces María Antonieta, por hacer fiestas, se iba desfalcando el Estado. Entonces el rey lo que hacía era aumentemos los impuestos, que fue lo que terminó acabando a Luis XVI. Los impuestos que iba generando para la burguesía. Y entonces la plata de Francia era la plata de Luis XVI. Aquí no. La plata del Estado colombiano no es la plata de Juan Manuel Santos, no es la plata de Álvaro Uribe, no es la plata del presidente Duque. Cuando ellos dejan el poder, dejan de tener la posibilidad de manejar o de establecer políticas económicas. Otra cosa que es muy importante en el Estado de Derecho, las sanciones son de carácter jurídico. No se atacan los medios de subsistencia. Perdón, profe, ¿esa es otra característica Sí, o esa no, podría ser la CENI? está dentro del poder político. Ok. Esas dos que acabo de decir, que no es patrimonial y que las sanciones son de carácter jurídico, hacen parte del poder político. Entonces piensen en esto. Resulta que Rodrigo me presta a mí 100 millones de pesos. Y entonces Rodrigo acude al juzgado a decir, vea, este man no me ha pagado, necesito por favor que me pague los 100 millones de pesos. En Roma podía pasar que cuando usted no tenía para pagar una deuda, se convertía en el esclavo de esa persona. Hoy en Colombia eso sería imposible porque no podemos atacar la dignidad humana ni atacar los medios de subsistencia, sino que van a ser sanciones de tipo jurídico. La C o la 3 es un poder civil. Hay una supremacía del poder civil sobre el militar. El presidente de Colombia es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero el jefe del supremo de las Fuerzas Armadas tiene un poder, o sea, su poder no es militar, su poder es civil. Recuerden ustedes que es elegido popularmente y esa elección popular es lo que le da ese carácter de civil a su presidencia. Sin embargo, ese poder civil se sobrepone sobre el militar. Si fuera el militar sobre el civil, estaríamos hablando de una dictadura. De un golpe de Estado, ya. Exacto, de un estado de facto. Okay. Tenemos también que es un poder temporal. ¿Dónde reside el poder en el Estado? Recuerden ustedes, ha pasado diferentes presidentes y entonces si se muere el presidente, no es que se muera el poder, va a llegar otro que lo va a reemplazar, pero entonces la persona que está en la presidencia lo ocupa por un tiempo, pero el poder reside exclusivamente en el Estado. La E o la 5 es un poder monopolizador de la coerción material. ¿Por qué? Porque está apoyado en los ejércitos, en los armamentos, en la policía, en las cárceles, en los jueces, en los tribunales. El Estado tiene ese aparato para hacer cumplir la norma. Tiene que estar apoyado en esa fuerza para poder que se pueda doblegar, pero digámoslo así, cuando la gente se quiere salir de la construcción normativa, tiene que haber una sanción y para ejercer esa sanción entonces necesita ese poder de coacción. Es un poder soberano. ¿Por qué? Porque el poder del Estado se impone a todos los demás poderes que coexisten dentro de él. Entonces uno dice, ve, pero es que en tal pueblo no manda el Estado, manda tal persona, pero resulta que el Estado tiene la potestad o la posibilidad de ir y decirle, no señor, aquí el que manda soy yo y usted se va para la cárcel.
porque no puede haber dentro de un Estado un paraestado, sino que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley y de generar esas leyes. En el plano internacional también decimos que es un poder soberano porque está en igualdad con los otros estados. Profe, qué pena, que si por favor puede aceptar a Alejandro que no había podido entrar porque no tiene internet. Claro, ya mismo, muchas gracias. Qué pena que no lo había visto. Ok, bueno, ahora miremos la soberanía reconocida por otros estados. Cuando nosotros estamos hablando de la soberanía reconocida por otros estados, estamos hablando de que la soberanía se manifiesta de dos maneras. Una interna, en cuanto se ejerce el control dentro del estado y sus fronteras, y otra externa, en cuanto a que el estado está colocado en pie de igualdad jurídica frente a los otros estados. Un ejemplo de ello es que en Naciones Unidas, el voto de un estado como Estados Unidos y Rusia vale lo mismo que el de un estado pequeño. Esto tómenlo con beneficio de inventario porque hay algo que se llama el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ellos tienen inclusive algo que se llama el veto. Pero en una decisión vale lo mismo el voto que tiene Estados Unidos o Rusia que el que tiene Colombia. La pregunta sería, ¿qué sucede si la soberanía de un Estado no es reconocida por los demás? Le ponen un veto. No, pero no es Algo así. pero no es el veto, sino que con quién, Valeria la que Sí, habló. pero ves que yo estuve en un simulacro de Naciones Unidas el año pasado. Sí, pero no, Entonces, sí, dale. no, entonces pasaba eso, pues a veces como que digamos que los otros países pueden darle el veto a otro país dependiendo pues de la decisión o algo así. No me acuerdo bien. El tema es el siguiente, el veto se utiliza sobre todo cuando se va a tomar una decisión, por ejemplo, la invasión a Irak. Cuando se sometió a votación en la ONU, se interpuso el veto. Lo mismo ha pasado con el caso de Siria. Y el veto en este caso lo ha colocado Rusia. El veto es que no se pueden tomar decisiones frente a ese aspecto. Pero cuando un Estado no es reconocido, eso significa que ese Estado no está en igualdad de condiciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también un Estado no tiene que ser reconocido por todos los otros Estados. Un ejemplo de ello es Palestina. ¿Qué pasa con Palestina? Palestina, por ejemplo, por el Estado colombiano fue reconocido 3 días antes de que terminara la presidencia de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos entregaba el gobierno un domingo y el viernes firmó que reconocía a Palestina como Estado. Pero se ha generado por parte sobre todo por la fuerza económica y política que tiene Israel, esa posibilidad de que no se reconozca a Palestina como Estado. En el mundo contemporáneo, muchachos, uno podría decir que es tan importante el territorio, el poder y la población como ser reconocido por los otros estados, porque si usted no es reconocido por los otros estados, usted no va a ser un sujeto de derecho internacional. Sin ese elemento declarativo, podríamos decir que no estamos en presencia de un Estado. Ahora, ¿cómo se hace el reconocimiento de un Estado? El reconocimiento de un Estado finalmente conlleva dos consecuencias. Primero, que adquiere derechos frente a la comunidad internacional. Y segundo, que empieza a operar el principio de su responsabilidad internacional. Es decir, es sujeto de derechos y es sujeto de deberes. Si usted es reconocido como Estado, eso significa que usted, como entidad política, es tratado como sujeto de derecho internacional.
Hay dos teorías frente al reconocimiento como Estado. Tenemos la teoría del reconocimiento como acto político y la teoría del reconocimiento como acto jurídico. Como acto político, muchachos, es que solo existe un Estado en la medida en que ha sido reconocido por otros Estados. El reconocimiento como acto jurídico es un acto ya no de hecho, de facto, sino que es un acto declarativo. Es decir, plantea, no como en el acto político que se crea el Estado, es a partir de ese reconocimiento, sino que lo único que está haciendo ese acto jurídico es constatar que ya existe. Es decir, en uno lo que hace es que solo como acto político existe en la medida en que ha sido reconocido, y aquí lo que dice es que en el reconocimiento como acto jurídico es que se constata su existencia, pero en un acto declarativo. ¿Queda claro? Hay algo que es muy importante también, y es hacer la diferencia en que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. ¿En qué coinciden? En que cuando se reconoce un Estado, automáticamente se está reconociendo el gobierno, ya que es la única entidad competente para actuar internacionalmente a nombre del Estado y para comprometerlo. Pero el reconocimiento del Estado persiste a pesar del cambio de gobierno. Es decir, piensen ustedes en la cantidad de presidentes que hemos tenido y cómo en la ONU seguimos siendo reconocidos por nuestro Estado, no por nuestro gobierno. No es que si Duque muere, entonces dejamos de ser Estado. No, ese gobierno tendrá una transición, tendrá unos cambios, pero lo que sigue siendo la fortaleza, donde se sigue estructurando, donde reside el poder, es en el concepto de Estado. Y ahí damos por terminada nuestra clase de hoy, que será entonces subida a nuestro canal de YouTube para que ustedes tengan la oportunidad de observarlas las veces que quieran, y nos quedaremos aquí un ratico más resolviendo dudas. Muchas Ok. gracias. Listo, Rodri.